charlar sobre la tercera parte de tumores del mediastino, que quizá es digamos, la parte que por ahí uno o varios estábamos esperando, porque veníamos haciendo un poco eh, una digamos, descripción de todas las patologías, imágenes, formas de presentación, etcétera, que pueden aparecer en el mediastino, igual que han muchísimas variedades, de las cuales por ahí no vamos a hablar, pero en este caso vamos a hablar de una de las más representativas quizás, que son los tumores de células germinales del mediastino. Así que, bueno, cuando me des el ok, Dale nomás, ¿eh? Dale nomás, Martín. arrancamos, ¿eh? Sí, dale. Bueno, mi nombre es Martín Aguel, soy cirujano de tórax de la Clínica Roca, de General Roca, y voy a hablar de tumores de células germinales del mediastino. Un poco de generalidades sobre estas lesiones. Abarcan aproximadamente el 5 a 10% de todos los tumores mediastinales, generalmente del mediastino anterior. Dentro de este tipo de tumores encontramos tres variedades que se han agrupado para intentar diferenciarlos mejor. Dentro de ellos tenemos a los tumores benignos de células germinales, a los seminomas propiamente dichos, y a los tumores de células germinales no seminomatosos. Generalmente los tumores de células germinales pueden ser tanto mediastinales como retroperitoneales. Eso implica que un 5 a 10% solamente de los tumores de células germinales son extragonadales. Entre ambas presentaciones extragonadales, la del mediastino quizás sea la más frecuente, y entre las formas los lugares de localización generalmente es el mediastino anterior y mucho menos frecuentemente el mediastino medio y posterior. Perdón, menos frecuentemente el mediastino posterior. Representan aproximadamente el 15% de los tumores mediastinales anteriores en el adulto y el 25% en los chicos. Generalmente son enfermedades que característicamente se presentan en los hombres entre los 20 y 40 años. Vamos a referirnos específicamente en esta primera parte en los tumores benignos de células germinales, específicamente el teratoma, que son tumores benignos. Dentro de los teratomas hay una, digamos, evolución posible dependiendo de si son totalmente maduros o no, hacia un comportamiento maligno, pero en este caso, hablando de los teratomas benignos, son lesiones que están compuestas por tejido bien diferenciado, generalmente originadas en las tres capas de origen celular: el endodermo, ectodermo y mesodermo. Representan aproximadamente un 80% de las células germinales, mediastinales, generalmente, como dije previamente, en el mediastino anterior, y es rara la presentación en el mediastino posterior. Generalmente se presentan como masas muy voluminosas, quizá porque tienen un crecimiento lento. Eso hace que el cuerpo se vaya adaptando al crecimiento, y cuando presenta, digamos, manifestaciones clínicas ya alcanzan tamaños de hasta 14, 15 centímetros, y nos encontramos con sintomatología relacionada con aspectos que ya hemos hablado: desplazamiento, compresión, etc. Y generalmente constan de una cápsula gruesa. Desde el punto de vista del origen de estos tumores, hay varias teorías. La mayoría de las teorías se circunscriben tratando de explicar una falla en el recorrido de las células de origen gonadal hacia su ubicación correcta en las gónadas. Algunos hablan de que en la medida que ciertos órganos migran hacia su lugar, como por ejemplo el timo, va arrastrando estas células que surgen cerca del origen del timo y las llevan hacia el mediastino, o precisamente pueden estar involucradas dentro del tejido del timo o en su proximidad. Otros hablan de que hay, digamos, nidos de células germinales gonadales que también
el recorrido que deberían hacer hacia las gónadas hay un error o algún problema que hace que queden en la mitad del camino y posteriormente den origen a tumores. Y otra teoría explica, digamos, el surgimiento de estas lesiones a partir de la existencia de células pluripotenciales que podrían dar origen a cualquier tipo de tejido. Histológicamente, como describí previamente, tienen tejido de las tres capas primordiales, ectodermo, mesodermo y endodermo, pudiendo presentar cualquier tipo de tejido del cuerpo, inclusive tejido glandular. No es un requisito fundamental que estén las tres capas. A veces los teratomas, dependiendo de la madurez, pueden presentar una o dos capas. Asimismo, el tejido puede estar desorganizado, configura, más allá que pueda reconocerse, configurando, digamos, un teratoma inmaduro. Entonces acá tendríamos dos tipos de teratomas, los maduros y los inmaduros, que, digamos, desde el punto de vista del comportamiento clínico, podríamos decir que los teratomas maduros son, digamos, de comportamiento muy benigno, y los inmaduros en los chicos se comportan igual que los maduros, pero en los adultos los inmaduros tienden a comportarse de manera más agresiva. Pueden presentarse en una gran variedad de edades, no necesariamente quedan circunscritos dentro de la segunda a cuarta década. En estos casos los teratomas pueden iniciarse en edades tempranas, pero reconocerse en edades muy avanzadas, ¿no? Son de crecimiento muy lento. Hay ciertas características clínicas que los hacen característicos. No voy a ahondar mucho digamos, en disnea, en sibilancias, etcétera, porque ya lo destacamos en que casi todos los tumores mediastinales lo producen en la medida que van creciendo, pero sí estos tumores, como tienen ciertas características biológicas, por ejemplo, hay algunos teratomas que pueden producir enzimas pancreáticas, digamos, en función de eso pueden presentar no solamente áreas de necrosis, tanto dentro del tumor como por fuera, sino horadar estructuras vecinas y provocar, por ejemplo, la expectoración de pelo o sebo o hemoptisis, ¿no? Es frecuente en muchos de estos tumores la elevación de algunos marcadores tumorales, no necesariamente en estos casos significan enfermedad maligna, como el CA125, el CA199, sino que simplemente están presentes y cuando uno, digamos, realiza la exéresis del tumor, esos marcadores descienden. Sí pueden presentarse síndromes paraneoplásicos, eso es bastante característico porque, como dije previamente, pueden producir células digamos, con funciones hormonales, con secreción de hormonas estrogénicas, androgénicas, provocando maduración sexual, ginecomastia, hormona tiroidea, etc. Así que bueno, dentro digamos, del screening diagnóstico, cuando uno encuentra un paciente con ciertos rasgos físicos que hacen sospechar un trastorno, digamos, hormonal asociado a una masa mediastinal, nos tiene que venir a la mente la presencia de un tumor de células germinales. En cuanto a las radiografías, son masas bastante irregulares, se presentan como una radiopacidad en contacto con el mediastino, no necesariamente tienen que ser de bordes lisos. En este caso estamos viendo una tumoración, una radiopacidad lobulada, porque son tumores que característicamente pueden presentar áreas quísticas y sólidas combinadas, o pueden ser totalmente sólidos o quísticos. Desde el punto de vista tomográfico, podemos describir, en este caso, ¿me siguen la flecha? Sí, sí, sí. En este caso vemos una masa mediastinal con desplazamiento, como estamos viendo, del hilo pulmonar y de los grandes vasos, donde podemos ver áreas hipodensas combinadas con áreas hiperdensas y áreas cálcicas, ¿no? Que podría ser hueso o tejido dentario. Acá vemos otras áreas cálcicas,
y acá estamos viendo la cápsula gruesa que describí previamente con depósitos de calcio. Esto es característico del teratoma, no es que otros tumores como el seminoma no puedan presentarlo, pero es mucho menos frecuente en el seminoma que en el teratoma. El teratoma sí es bastante característico y es casi diagnóstico. De hecho, cuando la tomografía puede reconocer tejido de densidad grasa acompañado de densidad cálcica, es casi diagnóstico. Entonces lo único que tendríamos que hacer es realizar la exéresis del tumor. Acá estamos viendo otro ejemplo con áreas quísticas y sólidas y una cápsula gruesa. La ultrasonografía, si bien uno no lo utiliza como elemento, digamos, inicial para el diagnóstico, porque en realidad la tomografía es el estudio que se debe solicitar inicialmente cuando uno ve una masa en la radiografía, nos puede ayudar, digamos, cuando la tomografía no es capaz de discriminar el tejido graso junto con el tejido cálcico, sí nos puede demostrar la presencia de grasa en el tejido y con ello hacer una aproximación diagnóstica. Esta es una resonancia magnética, no aporta demasiados, digamos, datos anatómicos más allá de lo que puede aportar la tomografía. Sí, al igual que la ecografía, puede, digamos, aportar un poco más de habilidad en el reconocimiento de tejido o densidad grasa, con lo cual uno podría aproximarse mucho más al diagnóstico. Bueno, una de las, digamos, de las preguntas es si nosotros necesitamos una punción percutánea para determinar o definir el diagnóstico. La realidad es que uno debería hacer, digamos, muchos esfuerzos desde el punto de vista de la clínica y de las imágenes para llegar a un diagnóstico lo más preciso posible, y si el tumor es resecable, o por lo menos da esa impresión, resecarlo. La verdad que no es, digamos, indispensable la punción transtorácica, porque no es que no sirva para nada, pero a veces como la combinación de tejido es tan errática, a veces no llegamos a un diagnóstico de precisión, pero no está descartada en absoluto, simplemente es una recomendación. Pero se podría hacer tomando los recaudos necesarios y haciendo varias punciones en distintas zonas del tumor. En todos los pacientes, por lo menos los pacientes jóvenes que tienen una imagen en mediastino anterior, deberíamos solicitar marcadores tumorales. En este caso, nosotros con estos marcadores, muchos de ellos no nos van a servir para el diagnóstico, sí para identificar el trastorno endocrino o para aseverar la presencia de un síndrome paraneoplásico. Pero hay dos cosas que no pueden estar ausentes, que es la alfa-fetoproteína y la beta-gonadotrofina coriónica humana. ¿Por qué? No es que vayan a ser diagnósticos, pero sí nos permiten descartar otras patologías, como por ejemplo un seminoma que puede tener una discreta elevación de la beta-gonadotrofina coriónica humana, y los tumores no seminomatosos, que son mucho más graves. O sea, que esto nos serviría para descartar, no para diagnóstico. El tratamiento de estos tumores es la exéresis quirúrgica, es el tratamiento de elección, tiene muy buen pronóstico. Inclusive hay muchos tumores que tienen una íntima relación con estructuras vitales del mediastino. Entonces, en pos de conservar las funciones de esas estructuras, uno puede dejar lesión residual sin que eso signifique una mala evolución. Generalmente no vuelven a crecer y no requieren más tratamiento que el quirúrgico, a pesar de dejar tejido remanente. Tienen, a pesar de eso, muy buen pronóstico. Bueno, el segundo grupo son los tumores estrictamente seminomatosos, son los seminomas. Vamos a hablar de los seminomas primarios del mediastino, obviamente, que son tumores que también aparecen en las gónadas, pero desde el punto de vista histológico son los mismos.
solamente que estos son originados en el mediastino. Por suerte, la frecuencia es bastante baja, es poco frecuente la presentación fuera de las gónadas y generalmente tienden a surgir en la línea media del cuerpo, el mediastino, el sistema nervioso y el retroperitoneo. Un poquito también digamos, del origen, de la etiología, que generalmente relata un trastorno a nivel embriológico. Lo único que podría agregar a todo esto, que en el caso de los seminomas y de los tumores no seminomatosos, hay que sospechar la existencia de un tumor maligno en las gónadas, porque hay una teoría que habla de la presencia de un tumor que a lo mejor es, digamos, difícil de observar a nivel gonadal, pero que tiene alta capacidad para metastatizar, por lo tanto sí vemos una masa mediastinal, pero no vemos lesiones en las gónadas. Por lo tanto, todos los pacientes con una masa mediastinal joven, con sospecha de seminoma o tumor no seminomatoso, deben tener una exploración a nivel testicular. Bueno, también son tumores de crecimiento lento, pueden llegar a abarcar un gran tamaño, son de aspecto lobulado, son lisos, no tienen cápsula y pueden combinarse dentro de los seminomas áreas necróticas y con áreas hemorrágicas. Están bien circunscritos y es muy raro que presenten calcificaciones o componentes quísticos, y es casi exclusivo de los hombres blancos, entre los 20 y 40 años. En este caso, desde el punto de vista inmunistoquímica, para el diagnóstico diferencial, es importante que expresan una gran elevación de la fosfatasa alcalina placentaria. Es raro que eleven la beta-gonadotrofina coriónica humana, pero puede estar elevada a no más de 100 mil unidades por mililitro, y definitivamente no expresan alfa-fetoproteína, pero sí pueden tener LDH elevada. Esto es importante porque lo va a diferenciar de los no seminomatosos, que después vamos a ver en detalle. Así que estos tumores tienen fosfatasa alcalina placentaria muy elevada, es rara la elevación de la gonotrofina, si lo hacen es menor de 100 y no expresa alfa-fetoproteína. No quiero andar mucho en las imágenes porque todas las imágenes son bastante parecidas desde el punto de vista radiográfico. En este caso, a diferencia de la anterior, vemos que tiene bordes lisos, no son bordes lobulados, y tiene la opacidad es mucho más marcada. Desde el punto de vista de la tomografía, se ve una imagen un poco más, digamos, de bordes lisos, no tiene cápsula como se puede diferenciar del teratoma, que podíamos ver una cápsula bien gruesa, y característicamente parece mucho más homogéneo en su interior. Sin embargo, si uno mira cuidadosamente, puede ver áreas hiperdensas y áreas hipodensas, lo cual determina la posibilidad de la existencia de necrosis o hemorragias. Otro dato a destacar es que tiende a englobar las estructuras del mediastino, ya sean estructuras nerviosas, tráquea, bronquios, vasos, etc. Y a desplazarlos, por supuesto. La resonancia magnética no aporta muchos más datos que la tomografía, puede aclarar un poco más, así como la tomografía, acerca de la existencia de metástasis, de lesiones extrapulmonares o pulmonares, etc. Y el PET scan, en este caso, puede aportar algo, porque los seminomas tienen una gran afinidad por la fluorodeoxiglucosa, con lo cual estos tumores presentan una marcada captación digamos, del marcador, y lo que nos pueden es orientar hacia una lesión maligna. Además de que el seguimiento con el PET scan nos puede aportar mucho en cuanto a la respuesta al tratamiento con quimio y radio. Entonces, los marcadores tumorales: la alfa-fetoproteína, que no está elevada, la gonadotrofina coriónica humana siempre menor de 100, la LDH está elevada y tiene gran cantidad de fosfatasa alcalina placentaria. Esto lo remarco
porque es muy importante en el diagnóstico diferencial de los tumores no seminomatosos. Hay que dejar en claro que no siempre estos tumores son puros, a veces presentan combinaciones con otros tumores, inclusive no seminomatosos, con lo cual configuran un diagnóstico, un pronóstico menos bondadoso, digamos. El diagnóstico se hace con biopsia, no está indicada en estos casos la cirugía, por lo menos no de entrada, es muy discutido el acto quirúrgico. Tenemos posibilidad de realizar desde la punción percutánea hasta mediastinotomías o mediastinoscopías, videotoracoscopías, toracotomía, todas, digamos, procedimientos diagnósticos que ya habíamos visto en las charlas previas, todas irán increciendo en la medida que no logremos un diagnóstico con una aguja percutánea. Por ahí hay que aclarar que la toma de muestra percutánea debe realizarse también metódicamente, porque al haber áreas necróticas o hemorrágicas, a veces uno se confía, realiza una sola punción y resulta que no sirve para el diagnóstico, porque vienen coágulos o viene tejido necrótico, entonces tiene que hacer varias punciones en distintos sentidos, ya sea de arriba hacia abajo, como si fueran en forma de abanico, de arriba hacia abajo o de adelante hacia atrás. La cirugía ha sido muy discutida y no se ha llegado a un acuerdo. De hecho, los grupos que se dedican al tratamiento de estos tumores, algunos la aconsejan de entrada, pero se trata generalmente de tumores de pequeño tamaño que no se ha podido llegar al diagnóstico previamente, en pacientes que desde el punto de vista general pueden aceptar un acto quirúrgico y bueno, ya con el tejido en la mano llegan al diagnóstico de seminomas primarios del mediastino. Pero cuando uno hace el diagnóstico previamente, el tratamiento es la radio y la quimioterapia. Se ha visto a lo largo de la evolución y del conocimiento y viendo la respuesta de estos pacientes que la radioterapia y la quimioterapia por sí solos no logran el objetivo de una respuesta casi total como sí logra la quimio y la radioterapia combinadas. Así que el tratamiento de elección es la quimio y la radioterapia. Hay digamos, algunos factores que pronostican una mala evolución de los seminomas, como la edad mayor de 35 años, un tamaño voluminoso de la lesión con compromiso ganglionar, la obstrucción de la vena cava superior, la presencia de metástasis extrapulmonares, y entre estas, la que peor pronóstico tiene es la metástasis hepática. Como dije previamente, la cirugía se reserva a casos no diagnosticados y en casos de que, por ejemplo, haya una respuesta favorable a la quimio y la radioterapia, pero que en los estudios por imágenes posteriores se determine la existencia de una lesión residual, con lo cual muchas escuelas definen la necesidad de hacer una resección de esa lesión. ¿Y por qué es esto? Porque en muchas lesiones, si bien en la mayoría de estas lesiones se encuentran que el tejido es un tejido necrótico o cicatrizal, en muchas lesiones se han encontrado otro tipo de tumores, determinando que el seminoma no era puro, sino que estaba combinado con otros. Entonces, muchas escuelas todavía siguen pregonando la resección quirúrgica. Este es un trabajo que lo puse el nombre acá abajo, porque fue un trabajo que en realidad trataba de describir el comportamiento de estos tumores para conocerlo un poco más, un trabajo retrospectivo, para saber cómo proceder frente a estos tumores que ni siquiera tenían la posibilidad de agruparlos en estadios, y de estos tumores extrajeron aproximadamente 104 de tumores mediastinales y retroperitoneales que eran seminomas. A todos ellos le hicieron tratamiento con quimiorrayos y observaron que en muchos de ellos, en realidad eran 27, presentaban una enfermedad residual. De esos 27 a 25
se le hizo la resección quirúrgica y solo encontraron lesión remanente tumoral maligna en uno. Por lo tanto, terminaron determinando que estas lesiones, más allá de que en pocos casos la cirugía resolvió un poco el problema, el tratamiento de elección es la quimio y radio, porque tienen una muy buena respuesta, que la cirugía realmente no es necesaria. Y a lo mejor en lesiones remanentes una discusión, digamos, multidisciplinaria puede llevar a la resolución quirúrgica. Otros datos que destacó este trabajo, que no son menos importantes, es que hay ciertos datos de los pacientes que mostraron que, por ejemplo, la existencia de un tumor seminomatoso primario mediastinal combinado con histología con otros tumores malignos, que la elevación de la beta-gonadotrofina coriónica humana y las metástasis extrapulmonares eran factores de mal pronóstico independientes. O sea que la sola existencia de esos factores ya aplicaban un mal pronóstico. Bueno, y por último, en esta tercera charla vamos a hablar de los tumores de células germinales no seminomatosos. Esto abarca un grupo de tumores que a grandes rasgos contienen el tumor de saco vitelino, carcinoma embrionario, el coriocarcinoma y después tumores combinados con varios de ellos, incluso con teratomas. Las teorías etiológicas son similares a las anteriores, también por ahí habría que agregar en este caso la necesidad de explorar las gónadas, los testículos en definitiva, por la posible existencia de un tumor que pueda llegar a haber dado una metástasis. Son tumores que tienen una gran asociación con el síndrome de Klinefelter, que es un síndrome que tiene, digamos, un hipogonadismo con hipergonadotrofismo, que tienen ginecomastia, trastornos hormonales genéticos en general, hormonales en general, y azospermia. Por suerte son tumores poco frecuentes, es casi exclusivo de los hombres, y tienen un crecimiento local que es bastante rápido, también engloban las estructuras que lo rodean, ya sean vasculares, nerviosas, etc. Y tienen la posibilidad de dar metástasis de manera temprana. No vamos a ahondar demasiado en todo lo que puede, digamos, producir este tipo de tumores en cuanto a su presencia mediastinal, pero sí que tienen una gran capacidad de invasión y de tender a producir hemorragias que a veces son cataclísmicas, muy difíciles de controlar y que ni siquiera permiten que el paciente llegue al tratamiento. Los sitios más frecuentes de presentación de las metástasis son el pulmón, la pleura, los ganglios linfáticos y el hígado, y menos frecuentemente hueso, cerebro y riñón. Quizás lo más importante a destacar en estos tumores es que muchos de ellos se asocian, si no la gran mayoría, a síndromes hematológicos, ¿no? Que son muy, muy variados. Acá también describo un trabajo en donde investigaron tumores no seminomatosos. En realidad el trabajo era de tumores de células germinales, pero discriminaron los tumores de células no seminomatosos tanto en el mediastino como en el retroperitoneo, y terminaron encontrando 17 síndromes hematológicos asociados, que fueron determinantes en la evolución rápida del paciente con, digamos, recaídas, luego del tratamiento, recaídas muy tempranas, algunos de ellos, casi ninguno superó los 2 años de vida, y con muy difícil el control de las hemorragias, sobre todo en los pacientes con trombocitopenia idiopática, que no responde ni al tratamiento con corticoides, ni a la esplenomegalia, no se conoce la causa. Lo que sí se puede describir es que, digamos, estos trastornos hematológicos no son trastornos que vienen derivados de
del tratamiento, sino que guardan una relación genética muy similar a las células tumorales. De hecho, se ha visto que las células hematológicas provienen de focos que están dentro del tumor, como si surgieran de dentro de él, y son de muy difícil manejo terapéutico. Bueno, en cuanto a la radiografía, vemos las imágenes son muy parecidas, densidades en mediastino anterior, o pueden ser en mediastino medio, radiopacidad, perdón. En este caso, a diferencia del seminoma, sí vemos áreas marcadas, hemorrágicas y necróticas combinadas con algunas áreas hiperdensas. Son tumores que tempranamente dan, como tienen un crecimiento muy rápido, tempranamente dan focos hemorrágicos y focos necróticos, y también tempranamente pueden producir eventos hematológicos. En este caso, como resaltaba la importancia de conocer en los tumores previos los niveles de beta-gonadotrofina coriónica humana y alfa-fetoproteína, en este caso son marcadores diagnósticos. La elevación de la beta-gonadotrofina coriónica humana o alfa-fetoproteína por encima de 500 es diagnóstico, no requeriría ningún otro procedimiento invasivo para determinar la veracidad del diagnóstico, sino que directamente habría que hacer un tratamiento, porque se ha comprobado que todos estos tumores tienen una elevación significativa de esos dos marcadores. De hecho, cuando estamos frente a tumores seminomatosos o teratomas que elevan estos marcadores, tenemos que pensar que tienen combinación de tumores. Y la mayoría también elevan la LDH. El diagnóstico, digamos, por medio de una punción percutánea transtorácica es discutido. La verdad que no se necesita, como describí recién, es una pérdida de tiempo en cuanto al camino, digamos, del tratamiento, porque son pacientes que requieren un tratamiento inmediato, sino urgente, así que la biopsia no está indicada. Pero nosotros vivimos en Argentina. Los tumores de células germinales no seminomatosos requieren como tratamiento quimioterapia. Está, digamos, descartada la cirugía de entrada. El 20% recaen rápidamente y la cirugía puede realizarse en el caso de que persistan imágenes de tumores residuales luego del tratamiento, y el seguimiento se hace con marcadores. Generalmente el seguimiento durante el primer año se hace todos los meses, en el segundo año se hace en forma bimestral, pero como describí previamente, muy pocos llegan a los 5 años. Bueno, muchas gracias. Si compartís, descompartí la pantalla, así. Ahí estamos. Y ahora me gustaría presentar un paciente que tuvimos hace poco, que por ahí es interesante ya que hablamos un poco de esta patología, charlar un poquitito cómo aplicamos todos estos recursos que tenemos a la mano para hacer el diagnóstico y el posterior tratamiento. ¿Les parece? ¿Comparto de nuevo? Ah, sí, pensé que, claro, perdón. Sí, dale. Dale. ¿Sí? Sí. Dale. Se nos fue Sí, Pablo. sí. Bueno, por ahí vuelve. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Bueno. Ahí ingresó Pablo de nuevo, Martín. Ah, bueno. Sí, Este es un... No. Este es un varón de 15 años que un sábado a la mañana llamaron de Allen, que habían ingresado por la guardia a un chico de 15 años con un cuadro respiratorio de 2 semanas de evolución, con tos, dolor torácico, fiebre y disnea. En realidad, en este contexto del COVID, la madre llamaba al hospital y bueno, le decían que bueno, que si tenía tos, que esperara un poco, que cualquier cosa volviera a llamar, que le diera paracetamol, etcétera. Así que la madre llamó
3 veces durante 2 semanas. La tercera vez le dijeron que, bueno, que como persistía el cuadro, que vaya a consultar, así que lo recibieron en la guardia con este cuadro clínico. Para que no abrí, entonces no me corre. Ahí se ve mejor. Sí, sí. Al ingreso le hacen una radiografía de tórax que yo no tengo, porque no llegó con la derivación del paciente. Nosotros lo aceptamos en la clínica y se observaba un velamiento total del hemitórax derecho. Se veía una radiopacidad en la radiografía que llegaba hasta el diafragma. Yo eso no lo vi, me lo describió la doctora. Pero sí recibimos la tomografía, que no tenía informe, pero podíamos ver una masa voluminosa mediastinal que ocupa los 2/3 del hemitórax derecho y desplaza el mediastino, pulmón, bueno, las estructuras mediastinales, como hablamos siempre, comprime la vía aérea y los grandes vasos. Es una masa de aspecto inhomogéneo, no tan característico como podría ser un teratoma, pero digamos que tenía áreas que aparentaban necrosis y focos hemorrágicos. Yo se los voy a pasar a mostrar ahora. Puedo cargarla. Yo la voy a ir pasando un poco manualmente porque si no es muy lenta. En el hemitórax derecho se ve una masa que inicialmente cuando uno lo mira parece homogénea, pero si mira con detalle hay zonas que son más densas y otras más hipodensas. Sí. Vemos cómo las estructuras de mediastinales están desplazadas, algunas están comprimidas, las estructuras vasculares que normalmente vemos característicamente como la vena cava superior no la podemos ver rellena con contraste como la veríamos habitualmente. El mediastino está totalmente desplazado hacia la izquierda. El pulmón está casi completamente comprimido, prácticamente no tiene función. Acá en esta parte podemos ver cómo se ve una área hipodensa en esta zona y un poco más densa o hiperdensa en esta otra. Un tumor muy voluminoso. Ahí se termina el tumor y empieza el diafragma, así que fíjense cómo se apoya sobre el diafragma. Bueno, al ingreso tenía un hematocrito de 33, glóbulos blancos de 4.800, con 60% de neutrófilos y 26% de linfocitos. 60.000 plaquetas, con lo cual rápidamente nos pusimos en contacto con hematología como sabiendo que en los próximos días íbamos a tener que tomar una medida diagnóstica, ya tenerlo desde el punto de vista de la coagulación ordenado, un RIN de 1,67, una LDH de 1540 y una fosfatasa alcalina de 362. Con estos datos, nosotros le pedimos una beta-gonadotrofina corinucumana muy elevada, 1600, y una alfa-fetoproteína con mayor de 2000. Con lo cual, ya con estos datos y en función de lo que charlamos previamente, podemos decir que esto es un tumor de células germinales no semiamatoso. Con eso es suficiente para hacer la punción. Entonces me puse en contacto con los oncólogos como para empezar un tratamiento, pero a la vez acordamos que para que la obra social autorizara el tratamiento íbamos a necesitar una biopsia. Por eso les decía hoy que vivimos en Argentina. Células germinales no semiamatoso. ¿Cuál fue la conducta posterior? Una transfusión de plaquetas, la evaluación urológica, biopsia de médula ósea, que fue muy bien tolerada, y una biopsia de masa mediastinal que estaba en duda, pero que de todas maneras, por los requerimientos que suponíamos que iba a tener la obra social, teníamos que realizarla. Bueno, ahí le doy el pase a Pablo para que nos describa la biopsia de médula ósea, qué podemos ver, que esto ya no es mi terreno. Pablo, ¿estás? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, en sangre periférica aparecían unos elementos dismórficos similares a estos que están acá, y en médula ósea aparecen estas imágenes de estas células que no las pude
clasificar desde el punto de vista hematológico por su morfología. Esta, por ejemplo, podría tener alguna similitud con un megacariocito, pero no me daba más que para una conjetura. ¿De cuáles hablas? ¿De las que están teñidas o de las que son grises? No, las que son grises son glóbulos rojos. Listo. Estas son las ¿ven? No estamos viendo, fíjate, ¿puede tomar un marcador, Pablo? Yo te estoy marcando acá con el mío, pero no. ¿Y las azules, estas? No. La que estoy marcando. Estas azules, sí. Estos son los blastos que teníamos en el médula y algunos más chiquititos de estas características en sangre periférica. Bien. Yo mandé una muestra a hacer citometría de flujo, que demoró bastante en llegar al informe, de hecho fue post-mortem la llegada del informe, y la citometría lo que informa es una leucemia mieloide aguda megacariocítica, o sea, un M7. La M7 es una de las leucemias que vos nombraste. Se corta. Sí, se nos fue Pablo. Qué lástima. A ver si ahora me escuchan ahí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, por citometría se llega a diagnóstico de leucemia mieloblástica M7, o sea, leucemia media cardiocítica. El informe llegó post-mortem, porque el chico falleció al segundo día de haber hecho es una de las leucemias que acabas de nombrar vos en tu última exposición dentro de estos tumores, ¿no? Que están incluidas dentro de la masa o de la génesis del tumor. Sí, claro. Perfecto. Bueno, ¿seguimos? Sigamos. Sí. Bueno, se decide finalmente comenzar con el tratamiento. Esto fue, digamos, el ingreso del paciente fue un sábado. A mitad de semana, más o menos, decidimos comenzar con el tratamiento el lunes siguiente, o llegando al fin de semana, pensábamos hacer el tratamiento el lunes siguiente, y teníamos que hacer una punción transtorácica para no tener demoras con la obra social. En un momento empieza con progresión de su disnea, con edema en rostro, edema conjuntival, claramente tenía un síndrome de vena cava superior, tenía equimosis, empezó con un cuadro de hemoptisis que fue progresando en 2 días. Se hizo de todas formas la punción transtorácica luego de transfunción de plaquetas, pero progresó de una manera cataclísmica en 24 horas con una hemorragia, con epistaxis, hemoptisis, sangraba en el sitio de la biopsia. No paraba de sangrar por ningún lado, así que lo pasamos a UTI, entró en 12 horas en ARM y falleció al 7º día del ingreso. Bueno, ese fue el relato, y acá tenemos las fotografías de la biopsia que se hizo percutánea. Ahí sí le doy el pase a María Marta para que nos describa. Si vos querés, María Marta, sigo pasando porque tengo otras imágenes también. ¿Paso? Hola. En esta foto lo que se ve, la flecha rosa, eso es cartílago maduro, como si fuese parte de un componente teratomatoso del tumor. No, la otra, la flecha, la larga, esa. Sí. Todo eso que se marca ahí a la derecha, todo eso grande, todo eso es cartílago maduro. Sí. Y lo que se veía en el otro lado, donde está el triangulito, digamos, eso es todo necrosis. Es tumor necrótico. Bien, perfecto. A ver la otra. Bueno, acá lo mismo. Esto vos tenías lo que la grana. Sí, el cartílago era digamos. El cartílago está ahí, y ahí abajo, yo no puedo marcar, que hay como una hendidura. Acá. Ahí eso. Todo eso era una estructura de tipo epitelio respiratorio maduro. O sea, que yo lo único que pude informar con esta biopsia es vinculable con tumor germinal con componente teratomatoso, porque todo digamos, el componente maligno estaba necrótico. ¿Ves? Ahí se ve bien, eso es tipo epitelio respiratorio maduro. Bien. Todo eso, sí. Perfecto. Bien. Y el componente, el resto estaba necrótico. Bien.
perdón que me meta. Ahí arriba en la pantalla, en donde dice ver opciones, hay una parte, se despliega un submenú que dice anotar. Eventualmente hay como... Lo podría agarrar ahí, en... está ahí anotar y dice el ratoncito. No sé si se ve mi ratón ahí. No, Sí. No. va, yo no lo veo. Porque acá hay opciones Acá para... estoy marcando. Ahí está, eso. Ahí Ahí encontré aparece. yo algo. Bien, Dale. perfecto, perfecto. Bueno, Gracias, ahí me quedó Claudia. una marca. Nada. Sí, todo esto es el sector. Ay, a ver, si puedo marcar. Uy. Todo esto es ay, a ver si se ve. No, ahí lo estoy agrandando. Bueno, esta es la parte de epitelio, donde está la parte verde, digamos, toda la parte de epitelio, toda la parte de teratoma maduro, todo eso, sí. Todo esto. Y lo otro es estroma. Esto. Sí, todo eso que está ahí, que estás marcando ahí, ¿por qué lo pude marcar y ahora no? A ver. A ver. No. Bueno, ahora no me deja. Ahí, Ahí marcaste todo de esto nuevo. bueno, ahora lo marqué todo, pero todo eso, digamos, es la parte de teratoma Sí. maduro. Bien. Bueno, y sigo, paso otra. Dale. Ah, mirá. Ahí, No, ahí no también quedó lo la mismo. No, marca. tenés que sacarlo, tenés que borrarlo. No, bueno, igual era lo último. ¿Querías ver algo más Borrar. acá? Ahí está, borrar. Ahí está, bien. No, ahí se ve lo mismo, más aumento el epitelio de tipo respiratorio. Perfecto. Muy bien, ahora dejamos de compartir. Ahí está. Bueno, eso era todo. El fracaso ¿El de la diagnóstico terapéutica. final cuál fue? Es un No, el tumor de... diagnóstico No. es un tumor germinal. Yo lo único que pude ver como maduro, como elemento maduro, es la parte de teratoma, que obviamente eso es benigno. Pero todo lo otro, que eran sombras necróticas de tumor, eso uno supone que es tumor necrótico no seminomatoso. El carcinoma embrionario, coriocarcinoma, son tumores que generalmente se asocian con mucha necrosis, pero ahí yo no tuve elementos viables, digamos, como para hacer diagnóstico de qué otro componente maligno tenía. Pero ya al tener el componente teratomatoso, uno ya está hablando que es un tumor germinal. Ahora esto, perdón, ¿estos serían dos patologías? Es decir, sobre un Claro, teratoma eso es lo que iba a preguntar yo. se asienta No, otra lo que cosa. pasa es que los tumores germinales en general son mixtos, suelen ser mixtos. Entonces, se llama tumor germinal seminomatosos y no seminomatosos. Dentro de los no seminomatosos está el teratoma, el tumor de saco vitelino, carcinoma embrionario, coriocarcinoma. Generalmente se asocian. Esto se ve más comúnmente en el ovario. Los tumores de ovario muchas veces es así. Uno bueno, en el ovario es más común el teratoma. Pero, por ejemplo, en testículo, en las gónadas, ahí sí uno ve que tiene áreas de teratoma, o sea, tumor no seminomatoso, asociado a otros componentes. En general son así, es parte del mismo tumor germinal, Está bien. con distintos Combinados. componentes, benignos y malignos. Claro, se combinan. Sí, No son puros, digamos. claro, por ahí tiene una parte de teratoma que es madura, pero después el resto Claro. generalmente se asocian con tumores no germinales, que no teratoma, como puede ser el seminoma, carcinoma embrionario, bueno, todos los que nombró Martín, que esos sí son tumores malignos. Exacto. ¿Y el resultado de la médula? Y Lo de la médula es lo perdón. no es lo que dijiste vos, Martín, que muchas veces estos tumores se asocian con procesos Claro. Hematológicos. hematológicos, ¿no? Pero que son originados dentro del mismo tumor, o sea, porque uno podría pensar que o por el tratamiento o por algún efecto del tumor, digamos, por fuera del tumor hacia otras estructuras podría generar una enfermedad hematológica. No, son generadas por el tumor mismo. Son enfermedades, lo que pasa es que metastatizan a hueso también. Por eso, es una metástasis en médula del tumor. Sí, aparentemente sí. Yo se lo dejaba a Ferrando, pero aparentemente sí, es metástasis
del tumor hacia médula ósea, exactamente. No metastatizó como un tumor seminomatoso. Claro, sino es otro componente, es otro tumor. Porque dijo que era una leucemia mieloblástica, ¿dijo? Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que son esas enfermedades hematológicas comparten las características cariotípicas con el tumor. Eso es o sea, todas las alteraciones que tienen las células de la sangre también las tiene el tumor. Como si Son fuera diferente. idénticos. Claro, son idénticos desde el punto de vista cariotípico. O sea, todo lo que presenta, digamos, anormal genéticamente el tumor también lo presentan las células sanguíneas. Eso es lo que orienta hacia que el trastorno hematológico no es diferente al tumor y se origina porque sí, que se combinaron por casualidad, sino que el tumor es el mismo que origina la enfermedad hematológica en un montón de variedades, no necesariamente hay una sola, sino que hay una gran variedad de... No te olvides que las células germinales habla de su origen pluripotencial, ¿no? Que una de las teorías es de su origen pluripotencial, ya sea dentro del mediastino o en el retroperitoneo. Entonces la habilidad para generar cualquier tipo de célula la tiene. Bien. No te creas que yo, Peche, te hablo así ahora porque ¿viste? Me costó también interpretarlo, ¿no? Me costó un poquito entender eso, pero bueno, qué sé yo. Si tenés alguna otra duda, lo charlamos de ¿Y son nuevo. quimiosensibles? Sí, No, pero son quimiosensibles. sí son quimiosensibles, pero no responden todos bien. Tienen un alto índice de recidiva en el corto lapso. Estamos hablando que en 2 meses recidivan por ahí, o antes de los 2 años recidivan la mayoría, y muy pocos sobreviven más allá de los 5 años. Digamos, descartando todos aquellos que tienen trastornos hematológicos, ¿no? Que ya tienen muy mal pronóstico. O sea, ya de entrada, si vos tenés, por ejemplo, combinaciones de tumores, tenés metástasis extrapulmonares, tenés beta-gonadotrofina coriónica humana elevada, tenés este tipo de trastornos hematológicos, tenés mucho peor pronóstico que si no los tuvieras. O sea, por más que sea sensible inicialmente, la mayoría recidivan y son de difícil tratamiento. Una pregunta, Coco. Este paciente tuvo una evolución terriblemente agresiva, digamos, desde que tomó contacto con ustedes. ¿Y la evolución previa a eso? Quiero Nadie decir, la esto es conoce porque... pero ¿qué es lo Nadie la esperable? conoce porque yo hablé con la madre y el relato era que tenía tos. Tos, después empezó con dolor torácico, tuvo fiebre y se interpretó como una infección respiratoria común y corriente. Entonces estuvo en la casa con antitérmicos, con analgésicos, y cuando consultó, o sea, ya para mí era tarde 2 semanas antes, pero cuando consultó ya era demasiado tarde. Probablemente influyó en la balanza el tema de la leucemia, la parte hematológica, probablemente. Sí, agregan peor pronóstico. Es la que desbalanceó en contra. Sí. Me hiciste recordar toda la parte de los tumores pineales, porque nosotros lo tenemos a eso, todo eso en la parte pineal. Claro, es uno de los lugares donde aparece en el sistema nervioso. Sí. No te hice la pregunta por el tiempo de evolución, porque está habiendo muchos casos que son víctimas de la pandemia. Bueno. Tener la biopsia no te cambiaba nada, ¿no? O sea, no tenerla. No. En teoría ya podés empezar con el... Solamente por la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica humana elevada, ya eso te marca el diagnóstico. Es un tumor de células germinales no seminomatosos. Son los únicos tumores que elevan una o las dos y no necesitas la biopsia. Bueno, Coco, muchas gracias por todo tu trabajo. Un placer. Gracias por este último. Ahora, gracias a María Marta y a Pablo. También gracias a María Marta. Y la verdad que ojalá en la parte difícil. siga con nosotros porque la verdad es que su aporte
está buenísimo. Sí, obvio, claro, sin dudas. Y el Sin jueves dudas. que viene, si Marcelo puede, porque ahí contó que lo están convocando para el consultorio respiratorio, pero en principio sería el jueves que viene con hepatocarcinoma. Cualquier cosa, Bueno, si cambiamos, avisamos. dale. Bueno, muchas gracias Bueno, a todos. gracias. Hasta la próxima. Eso.